de las cosas que tenían que haber ocurrido ayer. Menos mal que hubo conciencia y no se prendieron muchas fogatas, muy pocas en verdad, pero hay gente que está ya quemando bosques en nuestro territorio y uno de los peores años ha sido el año pasado. Estamos con Cecilia Requena, quien es experta en el tema de medio ambiente, es senadora de Comunidad Ciudadana y ha presentado un proyecto de ley muy, muy interesante. Antes de dar los detalles, la saludo. Cecilia, buen día, ¿cómo te va? Hola Mario, buen día. Gracias por esta oportunidad de informar a la gente de este proyecto de ley presentado por varios senadores. Puedo decir luego quiénes son porque es importante. Y nada, a tus órdenes para lo que te parezca relevante. Me parece relevante todo, pero si podemos reducir un proyecto de ley, ¿se puede mediante un proyecto de ley evitar que se quemen los bosques? Se puede minimizar, Mario, y reducir el horror, porque lo que ya hemos vivido el año pasado, como tú decías, 2024, ya es pues el completo descontrol, ¿no? O sea, es de 12,5 millones de hectáreas, hay quien dice hasta 15, depende de cómo mides eso con metodologías satelitales, de cómo interpretas, ¿no? Las fotos. Pero bueno, en todo caso es horroroso, o sea, es... es un 10% y un poco más del territorio, del total del territorio nacional. Nos coloca además, hay quien dijo que éramos subcampeones de deforestación mundial, insisto, pero claro, el que está primero es Brasil y Brasil tiene 500 millones de hectáreas de bosque. Nosotros, bueno, ya vamos reduciendo, pero 50. Entonces, si nosotros quemamos proporcionalmente lo que hemos quemado, obviamente estamos quemando en términos proporcionales al tamaño de nuestro territorio mucho más que Brasil, o sea, somos campeones. Y si lo mides per cápita, que es lo que hemos quemado dividido entre los casi, bueno, 11 y pico de millones de bolivianos que somos, oiga, estamos quemando casi a 1 hectárea por cada boliviano, incluyendo ancianos y niños. Es una locura, o sea, un país pirómano, como alguien dijo alguna vez, y eso sí que se puede detener generando, entre otros, normativa. Por supuesto que la normativa no garantiza todo por sí misma. Diré que es muy importante que se cumplan las normas. De hecho, tenemos ahora normas que no se cumplen y que las instituciones funcionen y cumplan sus deberes, cosa que tampoco ocurre. Pero también es cierto, Mario, y con esto cierro la respuesta a tu pregunta, también es cierto que las normas, hay que corregir cosas en las normas. La gente se acordará de las famosas normas incendiarias que hay que abrogar. Estamos de acuerdo y en nuestro proyecto de ley ese es un artículo. De hecho, el Senado ya ha abrogado estas normas y están trancadas en diputados. Pero no basta con abrogar normas, no basta con sacar cosas, sino hay que llenar huecos que se pueden generar por abrogar algunas de estas normas, pero sobre todo, si me permites, Mario, es cambiar la orientación de la política pública, porque la política pública en Bolivia ha promovido a través de normas y de acciones reales de entidades como el INRA y como la ABT, más bien ha tendido a promover los incendios, no a evitarlos. ¿Cómo? Bueno, el ABT como en el caso de minería, teniendo un descontrol total del territorio o casi total y dando permisos en momentos en que no los debería dar por corrupción y otras cosas, y el INRA dando tierras para agropecuaria en lugares que solo tienen vocación forestal, y por otro lado hay quien, el ABT también diciendo, si usted no desmontó, entonces le puedo quitar la tierra que el Estado le ha dado, cosa que es una locura, eso se llama cumplimiento de la función económico-social. Entonces nosotros, por ejemplo, en este proyecto de ley, y ahora sí termino, estamos diciendo que si usted mantiene su bosque en pie, vale como cumplimiento de la función económico-social y por tanto no le deberían revertir tierra, porque está en interés del Estado en que usted mantenga su bosque, porque el bosque es la contracara del agua. Entonces, esas cosas sí se pueden hacer desde la normativa y si bien no va a resolverlo todo, hay que hacerlo y hay que hacerlo ojalá antes de la nueva época de chaqueos, y es que esperemos que no deriven en incendios como ha sido el año pasado y los años previos hasta el 2009. Ahora bien, Ceci, has recordado un epíteto que nos dieron, país pirómano. El tema es que yo no quemo, Ceci. Yo sé que tú tampoco. Bueno, la ciudad no quema. Mi pregunta es, ¿quién quema? ¿Quién está quemando? Uy, esa es una pregunta re importante y cada vez hay respuestas distintas, que además, pues, porque hay una dinámica ahí. Ah, digamos, tradicionalmente los que más quemaban eran los empresarios agropecuarios y cada vez más de pronto los ganaderos.
Lo que debo decir acá es que hay que diferenciar. Muchos ganaderos lo que queman son, por ejemplo, las praderas naturales del Beni. Para que tengamos una idea, hasta si mi memoria no me falla, las praderas naturales del Beni tienen cerca de 10 hasta 11 millones de hectáreas, que no son bosque y que es un ecosistema que ha vivido con el fuego, incluso por rayos y qué sé yo, y que necesita en cierto sentido la renovación del pasto para que no sea incluso, si crece y crece mucho, se vuelve combustible. Entonces ahí hay una situación un poco distinta, pero bueno, en todo caso, muchos de estos ganaderos hacían lo que se llama quema preventiva. Es una quema que en el proyecto de ley se diferencia y es hasta necesaria mientras no tengamos, y ojalá tengamos pronto, otros mecanismos que no usen el fuego. Para el caso de la, por ejemplo, de la soya y de otros monocultivos, se ha abierto frontera agropecuaria, agrícola en este caso, desmontando, ¿no?, el área integrada de Santa Cruz, que sí tiene vocación agropecuaria intensiva y demás, y luego, lamentablemente, se ha ido ampliando la frontera agropecuaria hacia bosques como el Chiquitano, como el Chaco y últimamente la Amazonía más al norte, que no necesariamente, o que en general diré, que en general no tienen vocación agropecuaria, salvo probablemente ciertos sectores. Entonces, esa era otra fuente de quema. Y últimamente, Mario, se han añadido con gran, voy a decir de manera metafórica, con gran entusiasmo, los interculturales. Y entonces, el último informe, te voy a hablar de esto, de la Fundación Tierra, ha identificado que hay, digamos, hay quemas, chaqueos, que pueden ser incluso legales, pero otros que se pueden volver incendios en propiedades, digamos, privadas, grandes, empresariales, pero también hay, y esto es muy importante, fuegos y en muchos casos ilegales, por supuesto, en tierras fiscales, o sea, lugares donde no, propiedad del Estado, donde no debería haber quema, y incluso en territorios indígenas. O sea que ahora podría yo responderte esa pregunta, Mario. Lamentablemente todo el mundo, bueno, todo el mundo, muchos actores están en esto de la quema y en parte es porque no estamos promoviendo otros sistemas agrícolas y eso sí que se puede promover desde el Estado. Hay en La Paz ejemplos en Palos Blancos y Alto Beni agroforestales que no usan quema, le llaman chaqueo sin quema, o sea, desbrozan pero no queman y les está yendo mucho mejor. Y también hay otros sistemas agroforestales en Santa Cruz, como el Porvenir, que está exportando azaí. O sea, se puede hacer algo distinto. No, no vamos a ir a resolver el problema de la frontera que ya ha sido abierta. Ahí, bueno, habrá que hacer mejor uso de suelos, no contaminar el agua, etcétera. Pero lo que sí no deberíamos hacer es seguir ampliando la frontera agropecuaria a costa del bosque o a costa de otros ecosistemas como humedales, áreas protegidas y demás, que además nos están dejando preocupantemente con problemas crónicos ya de agua. Sé que es difícil hablar de agua en esta época que ha estado muy húmeda, pero la tendencia general es esa, también en Santa Cruz y en otros departamentos, incluyendo La Paz, estoy hablando del área amazónica, por ejemplo. Ajá, sí, sí. Eh, yo creo que vamos a coincidir en algo, en que los últimos 20 años han sido los más terribles para la quema de bosques en nuestro país, los últimos 20 años. ¿Quién ha estado al margen? Un añito no, pero ¿quién ha estado al mando de todo esto? Ha sido el MAS, el Movimiento al Socialismo. Ha sido el gobierno que ha manejado todo esto. Y uno de los responsables del MAS es Andrónico Rodríguez, el presidente del Senado. Así presidente del Senado casi 5 años. Y después ha cumplido otras funciones. Pero a mí me parece, él es uno de los proyectistas de la ley. No sé, me hace recuerdo a ese muchacho que mató a sus padres y que a la justicia le pide por favor que tenga pena de un pobre huerfanito. No sé, realmente Andrónico Rodríguez es miembro, es proyectista de esta ley. Es Mario, y bueno, voy a entrar entonces a esa historia que es rara y que espero que se pueda entender en su verdadera dimensión. Eh, hay, la gente no se da cuenta, sobre todo la gente que lucha por estas cosas, muchos jóvenes, pero no solo, hay un movimiento sobre todo urbano y también mucho de base indígena, no todos los indígenas, pero muchos indígenas que están realmente horrorizados con esto, que como tú bien dices, y ahí voy a decir, es incluso más joven el fenómeno, Mario, porque no solo es el chaqueo y la ampliación de la frontera agropecuaria, sino que en estos últimos años el chaqueo se conecta con incendios forestales. Eso
sí es relativamente nuevo, es, digamos, de los últimos 15 años, diría yo, y eso tiene que ver también con el cambio climático, el aumento de temperaturas y demás. Por esas razones, entonces, se ha armado una especie de indignación nacional muy fuerte y entonces muchos de los políticos quieren dar respuesta a esto porque, bueno, porque se ve bien, digamos. Entonces, hay quienes lo hacen con plena convicción y otros con un sentido más de, uy, hay que responder a esta demanda, ¿no? Esperemos que no de manera cínica, sino de manera, digamos, ok, no me quiero quedar atrás. El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, había presentado un proyecto de ley junto con otro, el nuestro, que además vamos 3 años trabajando con esto y en intentos que están teniendo mucha dificultad porque estamos afectando lamentablemente intereses que no entienden que la sostenibilidad les conviene también, porque agua necesitan los ganaderos, agua necesitan los olleros, agua necesitamos todos y entonces deberíamos ponernos de acuerdo en la conservación de los ecosistemas para que el agua no falte, por ejemplo. Entonces nosotros estábamos en este intento y él presentando otro proyecto de ley en este último, en el año pasado. Entonces íbamos a empezar a chocar, digamos, proyectos de ley y ahí nos hemos sentado para decir, a ver, lo que queremos es un proyecto de ley integral, o sea, que vaya más allá de la abrogación de normas, por ejemplo, que gire en la política pública del gobierno hacia un agro sostenible, que promueva la defensa del bosque, que promueva sistemas como los agroforestales, agrosilvopastoriles, silvoganadería, que es ganadería con bosque, con árboles, en fin. Y entonces la respuesta del presidente del Senado en esa reunión fue sí. Entonces acordamos no competir por proyectos de ley que además en nuestro criterio el que había presentado él tenía muchos problemas. Nuestro equipo, mi equipo particularmente está más especializado o es el único especializado en esto. Entonces le propusimos hacer un solo proyecto de ley y él aceptó y entonces su equipo y además parte del Ejecutivo ha entrado en el trabajo de este proyecto de ley, gente que de parte del Ejecutivo está convencida, eso sí, puedo decirlo, de la necesidad de acabar con esta locura, y entraron otros senadores, algunos del MAS, la senadora Patricia Arce, el senador Rejas, y dos senadores más de Comunidad Ciudadana, el senador Beniano, valiente senador Beniano, que ha resistido muchas presiones, Fernando Vaca, y la senadora cochabambina Andrea Barrientos. Entonces, Mario, yo puedo decir que el proyecto de ley ha sido trabajado intensamente y con buena fe y que es bueno tener entonces un proyecto que une a dos partidos, porque si solo fuera de la oposición tenemos menos chances y ahora de lo que se trata es de solucionar el problema también desde el lado legislativo, que como hemos dicho antes no es el único. Y entonces es mejor tener más gente firmando y siendo coproyectista que menos gente. Entonces yo aquí me concentraría en esa parte de lo positivo que es que tengamos esa firma para ojalá facilitar incluso la votación dentro del Senado y ojalá también dentro de diputados antes de que acabe nuestra gestión, que acaba, algunos creen que acaba en agosto, no, acaba en noviembre. Bueno, a principios de noviembre, pero en noviembre. Ajá. Ahora, Ceci, la pregunta... La pregunta básica entre conservacionistas y desarrollistas es básica. ¿Qué queremos en este instante? ¿Un bosque limpio, lindo, que nos dé agua, que nos dé oxígeno? ¿O la urgencia de meterle soya y tengamos aceite hoy mismo? Parece una dicotomía obvia, pero no es tan así. Yo veo que necesitamos cultivos, necesitamos exportar soya, exportar cosas porque necesitamos dólares, pero eso es para hoy, lo entiendo, eso es para hoy. Seguramente vamos a dejar sin soya y sin bosques y sin oxígeno a nuestros nietos. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo equilibramos esas dos teorías? Es tan importante esa pregunta, Mario, gracias por hacérmela porque es una cuestión de concepto fundamental. Empezaré por decir que ya tenemos una frontera agropecuaria abierta y que esa frontera agropecuaria, tanto de ganadería como de agricultura, particularmente estoy hablando ahorita de la de monocultivos, que son fundamentalmente, pero no solamente para la exportación, de la que sacamos el aceite y todo eso, ya está abierta, ¿no? Ya hay muchos millones de hectáreas, son más o menos cuatro, que están en producción. Lo que se tiene que hacer con esa superficie ya en muchos casos deforestada, en muchos casos de la ganadería, son pasturas naturales, como decía antes, es el caso del Beni, particularmente del Beni. Lo que hay que hacer es aumentar la productividad.
Entonces, no es tanto aumentar sino aumentar la productividad. La productividad de Bolivia está entre las más bajas del mundo, así como somos campeones en quemar, la verdad es que estamos en muy malos lugares en términos de la productividad. El problema de la productividad, muchos te dirán, ya, semillas transgénicas, ¿no? Bueno, yo tengo ahí mi opinión, pero lo que puedo decir es que en todo caso la productividad tiene que ver con muchas otras cosas, como por ejemplo el suelo. Por eso es tan importante analizar si el suelo tiene vocación. Si el suelo no tiene vocación agropecuaria, entonces al final es muy difícil que ese suelo sea productivo. Le puedes meter de manera, ¿qué te puedo decir?, artificial, ¿no? Fertilizante, y luego puedes tratar de matar las malezas con herbicidas y no sé qué, pero al final todo eso es un sistema que no sale muy bien, eso ya está probado, peor porque nosotros importamos muchos de esos agroquímicos, porque es parte de la solución, digamos, ¿no? Ante este tipo de semillas viene con su paquete de agroquímicos, como el glifosato, que además genera problemas en la salud, que ya están en juicio en otros países, en fin. Entonces, es un camino complicado. Yo creo que ahí hay que promover el aumento de productividad con otras técnicas de agropecuaria inteligente que ahora hay, que maneja muy bien la humedad de los suelos, maneja muy bien lo que es el riego, está haciendo rotación de cultivos que se hace, pero digamos, sofisticar mucho más nuestra agropecuaria en toda esta frontera que ya ha sido abierta. Eso por un lado. Por otro lado, podemos abrir frontera agropecuaria donde haya vocación para la agropecuaria, pero no es el caso, como decía antes, normalmente en los bosques o en humedales que deberíamos conservar para conservar el agua. ¿Qué hay que hacer ahí entonces? También ahí se producen alimentos, Mario, y esto es importante. Por ejemplo, en Alto Beni y en Palos Blancos, esos sistemas agroforestales producen alimentos para la ciudad, ¿no? Yuca, ¿no? Hortalizas, todo lo que comemos en nuestras sopitas y qué sé yo, y además producen tanto para consumo nacional como exportación, cacao, por ejemplo, que lo estamos vendiendo a altísimos precios, café, que lo estamos vendiendo a altísimos precios al mercado internacional. Hay otros frutos del bosque, como la almendra, tradicionalmente hemos estado exportando eso al mundo entero, y ahora recientemente, por ejemplo, el azaí, que es una fruta súper útil para la salud, llena de vitamina C, que también está de gran demanda internacional. Entonces, no es verdad que para producir alimentos necesitamos el otro sistema del que estaba hablando antes, de los commodities, sino que podemos producir alimentos para el país y para la exportación, que necesitamos dólares, también en sistemas que son mucho más amigables con los propios ecosistemas que están utilizando, por ejemplo, el bosque en pie. Eso es lo que hay que promover, y no solo hablemos del bosque en pie, podemos hablar de la agricultura, por ejemplo, en tierras altas, ¿no? Ahí no hay que olvidarse de la quinoa, del amaranto, no hay que olvidarse también en términos ganaderías de la ganadería de camélidos. Entonces, hay que tener una visión más amplia y que nos permita entonces producir alimentos y producir divisas, pero respetando los ecosistemas. Y eso sí que se puede hacer, y están probándolo ya muchas experiencias como las que he mencionado también en Bolivia y en otros países. O sea, es un falso dilema decir la única forma de comer es destruir nuestro bosque y por tanto destruir la fuente de nuestra agua. Esa no puede ser la respuesta, ¿no ve? La respuesta tiene que ser más inteligente y más viable, peor en contexto de cambio climático, cuando hay incendios forestales que no conocíamos antes. Entonces sí se puede resolver esto, y para eso necesita el Estado tener mucha claridad de dónde se debe producir qué y de qué modo, y ayudar para que eso ocurra, no solo con política pública, sino con programas, con acceso al financiamiento y demás. Y algo más, Mario, porque no sé si voy a tener otro bloque más, pero en todo caso, ahí, si tú mantienes el bosque en pie y estás manteniendo comunidades saludables, respetando derechos, etcétera, tú puedes acceder a lo que se llama finanzas sostenibles ahora, de dinero que está en el mundo interesado en ayudar a países como los nuestros a mantener sus ecosistemas, particularmente la Amazonía. Entonces puedes acceder también a financiamiento adicional que de otro modo al que de otro modo no accederías. Entonces también es un asunto interesante desde el punto de vista de acceso a financiamiento para el país. Bien, Ceci, te agradezco muchísimo por tu participación. En todo caso, tengo un par de cositas bien chiquititas nada más. ¿En serio tomas sopa? Has dicho para nuestro pita. Bueno, más allá de ello, Ceci, Sí. ¿has quemado alguna vez en tu casa? ¿Has pechado en el 23 de junio? ¿Algunas has quemado en tu casa? Mm. De chica, ¿no? Pero ya desde chica, cuando todavía era legal la fogata en La Paz, Mario,
Me acuerdo haber ido a la calle a pedirle a la gente que deje de quemar, fue cuando me acuerdo bien de eso. Y se había prohibido en el Alto, pero no en La Paz, está hablando de los principios de los 2000. Así que sí, en la infancia sí, todos quemábamos y después se ha adquirido la conciencia un poco antes que a la generalidad, ya que se ha prohibido y me alegro mucho que estemos mejorando en eso. Eso prueba también que la conciencia de la gente puede crearse, ¿no? Así que sí, he pecado, si es que lo que me preguntas es eso, pero también he cambiado y ahora promuevo que seamos mucho más responsables en eso. Está bien, está bien. Lo que pasa es que, bueno, era bonito quemar. No por la ¿Eh? quema, no teníamos conciencia de aquello. Conocías a tu vecino. Ahí estaba el vecino quemando y metiéndole un huislulu. Y conocías y te reunías. Era bonito, pero bueno, sí, no teníamos conciencia de que estábamos haciendo papilla el medio ambiente. En todo caso, Ceci, te vuelvo a agradecer tu participación. Un abrazo muy grande. Gracias, Mario. Espero algo más en 10 segundos. Este proyecto de ley ya está, podría votarse. Estamos haciendo los últimos esfuerzos para hablar con los sectores que más se asustan y para decirles que no es antiproductivo este proyecto de ley, más bien trata de lo que dice también la política de desarrollo sostenible, la propia CAO, que ha publicado un libro gracias al grupo Pauro. Estamos haciendo los últimos esfuerzos para escuchar. Queremos aprobar sin que sea una guerra contra nadie, más bien todos en pos de la sostenibilidad y de una forma inteligente de generar nuestro desarrollo. Así que acompáñennos, aquellos a los que les preocupa el problema de los incendios, no solo se los resuelve apagando incendios, sino resolviendo las causas de fondo. Y eso es lo que intenta hacer este proyecto de ley, Mario. Así que gracias por la oportunidad y pido a toda la gente que nos acompañe y que esté atenta porque necesitamos su apoyo. Claro que sí. Gracias, Ceci. Un abrazo. Adiós. Bien, no habrá quemado mucha gente, pero ¿cómo se ha agarrado a alguna empresa la fiesta, no?